les bendiga, hermanos. Ya que están puestos de pie, no voy a perder la oportunidad de decirles que vamos a orar al Señor, vamos a recibir la palabra del Señor. Qué bueno que están puestos sobre sus pies y vamos a darle un momento de adoración a través de esa comunión, de hablar con Él y decirle gracias. Gracias porque me permites estar en este lugar. Cierre sus ojos y dígale al Señor, gracias. Gracias porque he venido a este lugar a adorar tu santo nombre. Hemos entonado alabanzas a tu nombre para darte la gloria y honra. Pero hoy disponemos nuestro corazón, Señor, a escuchar la palabra. Esa palabra que trae vida, esa palabra que trae confortamiento a nuestro corazón, esa palabra que trae ánimo para seguir adelante, esa palabra que has preparado para mí, esa palabra que va a traer transformación a mi vida, esa palabra que va a traer entusiasmo para seguir adelante a pesar de las adversidades. Padre, en esta hora te damos gracias en el nombre de Jesús y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos conforte y habla a nuestro corazón, y que esta palabra que vamos a escuchar, Señor, traiga cambios, traiga transformación a nuestra vida, que nosotros podamos aplicarla a nuestra vida cotidiana. Nos hemos reunido en este lugar porque queremos, Señor, ser transformados a través de tu palabra, y te pedimos que tu Espíritu Santo ministre nuestros corazones. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, hermanos, pueden sentarse. Dice la palabra del Señor en Génesis 1:1. La historia empieza: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así empieza una historia en la cual usted y yo estamos inmersos. Es la historia en la que marca un principio, un inicio, y no marca el inicio de Dios, sino es el principio de una realidad, el principio de una vida, el inicio de algo nuevo. Por eso Génesis empieza en el principio. Dios creó los cielos y la tierra, pero marca tres factores muy importantes. Marca el tiempo, marca el cosmos o el universo, pero también marca lo material, marca lo físico, lo espiritual, ¿sí? Y hoy en esta mañana yo quisiera a esta predicación le he puesto por nombre: la vida física y la vida espiritual impacta lo físico, la tierra y los cielos. ¿Sí? Y es que en Génesis 1:1 encontramos, a través de la Escritura, encontramos tres características principales que marcan que nosotros tenemos una vida física y una vida espiritual, y que esa vida es una unidad, pero que también tanto va a impactar en esta tierra, pero también va a impactar en el cielo, va a impactar lo espiritual. Y Génesis empieza así: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Podemos ver que Dios nunca ha separado lo físico con lo espiritual, y así que la vida que Dios nos da es una vida física, pero también es una vida espiritual, porque dice la palabra que estamos hechos a imagen y semejanza de Él. Traemos la semejanza de Él, que es un espíritu, pero también
traemos su creación, que es lo físico, que somos nosotros. Dios nos ha hecho seres físicos, pero seres espirituales también. Y Dios nos ha dado algo precioso que podemos nosotros verlo como un gran regalo, como un gran tesoro, que es la vida. Muchas veces hemos tratado de encontrar una explicación que qué es la vida. Muchos queremos entender de dónde viene la vida, de dónde proviene. Muchos no hemos logrado entender que la vida es un regalo de Dios. Me metí a buscar en internet qué es la vida y me llevé un gran chasco, dirían, una gran decepción. Los grandes científicos han estudiado qué es la vida y no han encontrado una respuesta lógica. Y yo me puse a pensar tanto conocimiento tirado a la basura, tantos experimentos que han hecho y no saben qué es la vida. Pero la palabra de Dios sí nos dice qué es la vida. Y la vida viene de Dios. Y la vida física y espiritual Dios nos las dio. Y estuve buscando y por ahí encontré alguien que definió algo que me entusiasmó y me gustó, y dice que la vida es aquello por lo cual un ser creado, la vida es aquello por lo cual un ser creado disfruta del lugar en que lo puso su creador. Y esto me llevó a la palabra, y esto me hace entender muy bien que Génesis, ¿por qué Génesis empieza en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Porque Dios preparó un lugar muy especial para el hombre, para que lo habitara, para que viviera en él. Un lugar muy especial donde todo lo hizo bajo su poder de su palabra. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Dijo Dios, háganse la lumbrera mayor y la lumbrera menor, y se hizo la lumbrera. Dijo Dios, háganse los animales y las aves y las plantas y los árboles. Y con su poder de la palabra, todo lo hizo. Todo lo hizo Dios con el poder de su palabra. Pero lo que más me impacta es lo que dice esta frase que encontré: un ser creado. Y la Biblia dice que Dios, después de que hizo la tierra, tomó polvo de la tierra y formó al hombre, lo creó con sus propias manos. Algo que impacta mi corazón es que no lo hizo con el poder de su palabra, lo hizo con sus manos, con su inspiración divina, con su creatividad de Él. Nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y dice la palabra que nos creó del polvo de la tierra y sopló aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Por eso la vida física Dios nos la da, pero también nos dio un espíritu. No podemos separar nuestra vida física de nuestra vida espiritual, porque proviene de Dios. El inicio de la creación empieza con el principio. Es el inicio de algo majestuoso. Es el nacimiento, el surgimiento de la vida que Dios ya había pensado. Pero lo manifiesta en una obra, en la creación de usted y de mí. Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios tuvo ese cuidado. Por eso debemos sentirnos halagados
orgullosos, que ese Dios todopoderoso, ese Dios que todo lo sabe, ese Dios que todo lo puede, se tomó esa delicadeza de formarnos con sus manos. Esa delicadeza de transmitir un espíritu para que usted y yo pudiéramos gozar de este planeta, donde Él puso los árboles, los animales, el agua, el sol, y que todos cumplieran y trabajaran armónicamente para que usted y yo los disfrutáramos. Así que la vida física y espiritual provienen de Dios. La vida es la forma en que Dios manifiesta su poder, hermanos. Dios ha manifestado su poder en nosotros al formarnos. Yo quise encontrar una explicación lógica de la vida. Quise encontrar algo que trajera satisfacción a mi mente y me dijera, esto es la vida. Pero yo me quedé y quedé con más dudas, porque podemos ver el poder de Dios manifestándose en nuestra vida, porque dice el Salmo 139, y Dios nos formó en el vientre de nuestra madre y formó todo nuestro organismo sin faltarnos nada. Y la ciencia se ha dividido en muchas partes, que el que estudia los ojos, el que estudia el oído, el que estudia la mente, el que estudia las neuronas, el que estudia los músculos, el que estudia los dedos, la piel, y le ponen nombre a cada ciencia. Y todos tratan de dar su lógica por qué el hombre vive, por qué el hombre tiene la facultad de señorear sobre todas las cosas. Y es ahí donde podemos ver qué tan grande es nuestro Dios. Cuando usted se mira al espejo, usted puede ver el poder de Dios, que usted fue hecho a imagen y semejanza de Él. Dios demuestra a través de la vida que nos da su omnipresencia. Dios se muestra ahí. Dios está su presencia en nosotros, porque Él nos dio de su espíritu. Nosotros somos el reflejo de Dios. Así que si a usted le han dicho que usted es un feo, dígale, no, yo no soy feo porque Dios es hermoso. ¿Sí? No hay feos en esta tierra. ¿Sí? Que algunos somos menos agraciados que otros, esa es otra cosa. Pero no hay feos, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y así que nosotros no podemos separar nuestra vida física y espiritual, porque la presencia de Dios, donde usted vaya o yo esté, ahí está Dios. Donde usted vaya, ahí va a estar Dios. La vida también es una forma en que Dios manifiesta su eternidad. Cuando Dios hizo la creación, también al hombre lo hizo eterno. No había muerte. Había tiempo, que es muy diferente, pero el tiempo no hacía envejecer al ser humano. A Adán y a Eva no lo hacía envejecer el tiempo, pero sin embargo sí existía el tiempo. En Génesis capítulo 1 versículo 14 dice, y dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones y para los días y años. Sí había tiempo, pero el tiempo no se reflejaba en la vida del ser humano. No envejecía, porque se podía ver reflejada la eternidad de Dios en el ser humano. Y Dios,
ha existido antes que la creación, hermanos. Dios, nadie lo creó. Él nos creó y se refleja su eternidad cuando Él hizo al hombre. Porque Dios nos ha dado la vida. Toda la creación Dios lo hizo con el poder de su palabra y lo hizo que fuera sincronizado todo. Dios hizo conforme al orden que a Él había establecido para que la creación tuviera una sincronización en la cual empezara a funcionar. Y cuando vio que todo esto había hecho, Dios dijo que era bueno. Y cuando ya había acabado su creación, dijo: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, para ponerlo en la tierra, para que Él señoree, para que Él esté a cargo de la creación. Y cuando hizo al hombre, expresa Dios, ya en conjunto todo el universo, todo lo que había hecho y la tierra y al hombre, y dijo, y vio Dios que era de gran manera bueno. O sea que cuando acabó al hombre, dijo, es muy bueno haber hecho al hombre. La vida es una forma en que nosotros podemos manifestar la gloria de Dios. Dios nos hizo seres vivientes, nos dio una alma, nos dio un espíritu por medio del soplo de vida que Él nos dio en nuestra nariz. Y ese cuerpo hecho de la materia de la tierra pasó a ser un cuerpo de carne con mucha vida, hermanos. Así que pellízquele al que está a su lado y dile: tienes vida, no te duermas. Dios hizo los cielos y la tierra, puso árboles, puso plantas, puso animales, puso oxígeno, puso atmósfera. Hizo un lugar muy especial para el hombre. Cuando lo acabó, Dios puso ahí al hombre para que viviera. Y no conforme de haber hecho la creación, Dios todavía le hizo una casa al hombre. Dice que Él hizo un huerto en un lugar llamado Edén. Y puso de todos, haga de cuenta que Dios hizo la tierra. ¿Usted ha recorrido toda la tierra? ¿El globo terráqueo? No, ¿verdad? Nadie. Al menos, bueno, los que le dan la vuelta al mundo, esos que en un aparatito. Pero Dios pobló toda la tierra. Pero ya que pobló toda la tierra, dice que hizo el huerto de Edén. Y ahí puso de todos los árboles frutales, de todos los animales. Y puso al hombre ahí para vivir. Dios le entregó al hombre la facultad de administrar la creación. Dios nos da la vida para ser administradores, lo volvió un administrador. Y entonces podemos ver que la vida física y la vida espiritual proviene de Dios, porque Él hizo todo bueno para que nosotros lo disfrutáramos. Dios creó al hombre espiritual para que pudiera tener una relación con Él. El hombre tiene un espíritu, Dios es espíritu y podemos tener una relación con Él. Por eso nos hizo espirituales. Dios nos hizo seres racionales, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios razona, ¿sí? Dice la palabra de Dios, cuando le habla a su pueblo a través del profeta Isaías: porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus pensamientos son mis pensamientos.
Dios razona y razona en buena voluntad, en verdad, hacia su creación. Dios nos hizo razonables y por eso podemos pensar, podemos adquirir sabiduría. Nos hizo racionales porque podemos razonar sobre lo que es bueno, lo que es malo, lo que podemos hacer con las cosas, ¿sí? Y Dios nos creó con responsabilidades, ¿sí? Desde el momento en que creó al hombre, le dijo y hizo el huerto de Edén, lo puso ahí para labrarlo y que lo guardase. Una gran responsabilidad. Dios nos hizo hombres responsables porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios nos dio todo lo que Él creó para que nosotros pudiéramos disfrutarlo en vida. Nos dio de su presencia para disfrutarlo con nuestra vida. Nos dio los árboles para que nosotros pudiéramos disfrutarlo en vida. Estaba yo leyendo también que algunos dicen que la vida vino de Marte. Una teoría dice que vino de Marte y yo me puse a reírme porque ya no vamos a ser terrestres, terrícolas, ahora vamos a ser marcianos, ¿no? Y pero si Dios hizo la tierra, entonces nosotros ¿qué somos? Terrícolas, ¿no? Somos criaturas de la tierra. Pero que dice que un aerolito de Marte cayó en la tierra, explotó y empezó a surgir la vida porque traía algunas sustancias químicas que se adaptaron y crecieron. Y que dio y espontáneamente salió la vida. Hay otra teoría que dice que nosotros somos un experimento, que unos hombres más inteligentes con tecnología más avanzada vinieron a este lugar y vieron las condiciones y que como que soltaron algunos huevecillos por ahí y empezaron a brotar. Y así brotó los seres humanos y así brotaron. Y que nosotros somos un experimento y que de vez en cuando vienen a ver cómo nos comportamos. Y que de vez en cuando vienen a checar cómo está la población, ¿sí? Pero yo veo a través de la palabra del Señor que no nacimos espontáneamente, que ni somos un experimento, sino que Dios nos hizo a imagen y semejanza y nos dio la vida. Y no somos ningún experimento. ¿Sí? Dios no experimenta con su creación. Dios nos da la vida para que nosotros lo disfrutemos. A pesar de que pasemos necesidad, a pesar de que no tengamos dolor en el corazón, Dios quiere que aprovechemos nuestra vida que Él nos da. Dios hizo todo para que nosotros lo habitáramos. Todo era dulzura, hermanos. Todo era placer, todo era armonía. Pero sabe, hubo un gran problema. Dios hizo todo para que funcionara en armonía, para que no faltara nada. Dios hizo una provisión. Y el hombre vivía en completa armonía con Dios. Pero a su mente y a su corazón del hombre llegaron ideas extrañas. A su razonamiento del hombre llegaron ideas contrarias a la voluntad de Dios. Y dice Génesis capítulo 3 que la serpiente era el animal más astuto y le planteó unas ideas a Eva, donde le había dicho o le plantea ideas contrarias a la de Dios.
Y Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 4 dice: pero la serpiente era más astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho que no comáis de todos los árboles del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios no comeréis ni le tocaréis, porque moriréis. Fíjese que aquí hay algo bien importante. Cuando yo estaba viendo esto, Dios hizo todo con armonía para que nosotros lo disfrutáramos. Pero cuando llegan momentos que el hombre, como él pensaba y tomaba decisiones, viene Satanás y le pone una idea contraria a la que Dios, porque Dios le dijo: de todos los árboles puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Fue la orden de Dios. Pero la mujer dice: del árbol que está en medio del huerto. Había dos árboles, hermanos, no nada más uno. Había dos árboles, uno de la vida y uno del conocimiento del bien y del mal. Pero no me quiero ir muy adentro de esto, porque me voy a ir y no quiero perderme. Empiezan a entrar esas ideas que Dios no es un Dios proveedor, que Dios no quiere que el ser humano tenga un estatus, y le dice: es que Dios no quiere que tú comas, porque bien sabe que el día que tú comas vas a ser como Él, Dios va a ser quitado de su lugar y tú vas a tomar. No quiere que tome su lugar, ¿sí? Ideas contrarias. Siembra ideas contrarias a Satanás en la mujer, y la mujer cae en el juego. Y su corazón y sus pensamientos son doblegados y desobedecen el mandato de Dios. Eso vino a cambiar radicalmente todo. El tiempo no pasaba sobre la vida física de Adán y Eva. Había prosperidad en la tierra, todo árbol daba su buen fruto. El hombre gozaba de un hogar en el huerto de Edén. El hombre gozaba la plenitud, la presencia de Dios, podía comunicarse con Dios. Pero cuando desobedecen a Dios, la vida del hombre se vuelve frustrante, porque conoce el miedo. Lo primero que hace Adán es esconderse de Dios. Lo segundo que hace Adán es que busca excusas para no enfrentar los problemas. Se vuelve irresponsable. Y por último, le dice a Dios que, pues, como que tú tienes la culpa por la mujer que me diste. Y después le dice: pues ya no me digas a mí, pregúntale a ella, ¿sí? Ella es la que me dio. Entonces, todo se vuelve un caos por la desobediencia. Y se marca una etapa, hermanos. Y esto yo quiero que usted empiece a visualizar. ¿Qué caos trajo la desobediencia? La penetración de ideas que vienen a la mente, la cultura que nos bombardea, la cultura que permeó en ese momento la mente de Eva, la cultura o los pensamientos, las filosofías que le plantearon al hombre para ser igual a Dios. La filosofía del humanismo, que tú eres primero y no importa lo que diga Dios. Eso trajo un gran caos. Y esto me da pauta para irme a mi segundo punto. La vida es una oportunidad para cambiar nuestra moral. Cuando el hombre peca, la moral del hombre es una moral caída y empieza
a verse cómo empieza a construir naciones, empieza a construir familias, pero bajo una moral de pecado, bajo un concepto, pensamientos a su propio razonamiento, a su propia voluntad. Él empieza a construir una vida separada de Dios, una vida con una moral de pecado, con un egocentrismo que él puede hacer todas las cosas. La moral, hermanos, es el conjunto de costumbres y normas que se consideran para dirigir o juzgar entre lo bien, entre lo bueno y lo malo, entre lo recto y lo que no es justo. Nosotros podemos tener muchas ideas de lo que es recto y lo que es bueno, pero si está basado en una mentira, déjeme decirle que no es lo correcto. Porque la palabra nos enseña que el único recto en moral y justo es Dios. Y Dios nos ha dado a través de su palabra, a través de su ley, nos ha dado normas, principios, mandamientos para que nosotros podamos conducirnos sobre ese lineamiento. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios y guardaba una moral, se conducía en justicia, en armonía. Pero cuando viene el pecado, todo se derrumba y el hombre empieza a reconstruir su vida, pero separado de Dios. Ya no se preocupa por la creación de Dios. Ya no se preocupa por tener la comunión con Dios, se esconde de la presencia de Dios. Ya no quiere tener el control de las cosas. Ya no puede señorear sobre los peces, sobre los animales, sobre la creación. El hombre pierde desinterés porque su corazón ha arraigado el mal. Los ojos fueron abiertos, dice la Biblia. Con la entrada del pecado a la conciencia del hombre, su moral también fue afectada. Y el hombre empezó a razonar y empezó a hacerse ideas y que aún en nuestros días permean nuestro entendimiento. Aún en estos días nosotros empezamos a razonar y empezamos a decir de dónde vengo, quién soy, cuál es mi destino, qué es la vida. ¿Tendrá sentido haber nacido en este lugar, con esta familia, estos hermanos? ¿Tendrá sentido haber entregado mi vida a Cristo? ¿Tendrá sentido servirle a Cristo? Y esa cultura empieza a permear nuestras mentes. Y ahora viene lo peor. Empezamos a tener eso y vemos que la vida ahora está condicionada. Ahora la vida está condicionada a un tiempo limitado. El hombre, Dios le recalca que del polvo fuiste sacado, al polvo volverás. Un tiempo de existencia. Por eso hoy les digo que la vida es la oportunidad que Dios nos da para cambiar nuestra moral. Es para cambiar nuestra manera de pensar hacia lo que nosotros pensamos que está bien. No, hoy es el tiempo en que nosotros podemos cambiar conforme a los principios bíblicos que Dios ha establecido. Cómo vivir mi vida, cómo vivir con mi familia, cómo vivir con mi esposa.
Y esto se ve es muy notorio, hermanos. A través del pecado nosotros hemos formado una cultura que hoy en nuestras generaciones impacta. Muchas veces el lugar, el templo de Dios, hemos enseñado una cultura a las otras generaciones que donde se viene a adorar a Dios es el lugar donde nuestros hijos pueden ir a jugar. Es el lugar donde van a jugar los hijos. Le hemos enseñado a través de nuestros razonamientos filosóficos y pensamientos a nuestras nuevas generaciones que el lugar donde se adora a Dios, tú no puedes tener educación, no debes de guardar respeto, puedes hacer lo que tú quieras, te puedes brincar en la silla, puedes pintarla, puedes romperla si gustas. Les hemos enseñado una cultura donde no hay respeto ni temor a Dios. Porque no hay humillación delante de Dios. Porque nuestro corazón se ha endurecido. Porque lo hemos permeado con ideas y lo hemos cauterizado. Porque nuestro espíritu a veces está muerto en nuestros delitos y pecados. Porque a veces no hemos entendido que Dios nos dio la vida para cambiar nuestra moral. Pero la moral del hombre no puede ser cambiada por sus propios esfuerzos, por su propio intelecto, por su propio conocimiento. La moral del hombre es una moral caída y siempre se va a declinar hacia el pecado. El único que puede cambiar nuestra moral y volvernos a restituir y volvernos a ponernos en el lugar anterior, volvernos a hacer a lo anterior, se llama Jesucristo. Es el único que puede, es el único que tiene la capacidad, es el único que tiene la facultad de cambiar los pensamientos del hombre y aún cambiar el corazón. En Ezequiel capítulo 35 dice: y yo esparciré agua sobre vosotros y seréis limpiados de sus inmundicias y de sus pecados. Y pondré un corazón nuevo. Y quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Y habitará mi espíritu en él. Qué tan importante es ver que la vida Dios nos ha dado esta oportunidad para cambiar. Y estamos limitados a un tiempo. La Biblia dice en el Salmo 90 que escrito está que el hombre viva 70 años y los más robustos 80. Y el salmista dice: enséñame a contar mis días, a fin que traiga al corazón sabiduría, a fin que traiga entendimiento a mi corazón, a mi mente, que tú eres el único que puede cambiar mi moral, el único que puede cambiar mi vida en este momento. La vida es fugaz, hermanos. De antes el hombre vivía eternamente. Después de la caída fueron reduciendo su tiempo. Si usted lee la cronología, muchos hombres llegaron a vivir 900 años. El más, creo 930, el que más vivió. Pero cuando el hombre empieza a pecar, se reduce su tiempo de vida. Por eso es que debemos razonar en esto, que nosotros vamos a pasar a la muerte. Nadie lo puede evitar.
Dios lo dijo desde un principio cuando el hombre pecó: del polvo fuiste sacado, al polvo volverás. La muerte fue un factor importante que marca el tiempo de la existencia de cada uno de nosotros sobre la tierra. Pero si nosotros no vemos esta vida como la oportunidad para arrepentirnos de todos esos conceptos que hemos dañado nuestra mente y pensamos que vamos a alcanzar la vida eterna, estamos equivocados. Dice la palabra del Señor en la carta a San Juan, que hay un requisito para que nosotros podamos ser transformados en nuestra moral, en nuestro corazón. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de ese mal pensamiento, de ese pecado, de esa moral. Estamos condicionados al tiempo, en tiempo. Hace unos días, sin querer abrí un cajón, un archivero que tenemos, y saqué una caja. Una caja donde guardamos fotografías. Y cuando me puse a ver las fotografías, me encontré una fotografía que me dio mucho gusto verla y también me causó gozo en mi corazón y me emociona. Era una fotografía donde mi hijo Juan cumplía 3 años. No conocíamos de Dios, pero mi tía nos llevó a Castillo del Rey. Y en esa fotografía yo pude ver a unas personas que Dios los ha levantado. Esas personas le sirven al Señor. ¿Y por qué les digo esto? Porque es el tiempo. Me trasladé a ese tiempo y ahí pude ver al pastor Jedi. Iba vestido de payasito. Pude ver a la hermana Cristina, a la hermana Yolanda. Y por ahí estaba un gordito chinito, Suriel. Y ha pasado el tiempo. Ha pasado el tiempo. Y no quisiera regresar el tiempo. Pero estamos marcados por un tiempo. Esto fue hace 24 años casi. Estamos limitados a un tiempo, hermanos. La vida. Nosotros tenemos que pasar por esa muerte. Pero la vida es la oportunidad que Dios nos da para arrepentirnos de nuestros pecados. Y poder nosotros ver que la vida puede cambiar. La vida también es una oportunidad, hermanos, para que nosotros podamos hacer cosas que demuestren que Dios existe, que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Que nuestros pensamientos están ligados a los pensamientos de Dios. Que mi vida se conduce conforme a la voluntad de Dios. En la Biblia yo encuentro hombres que se arrepintieron y que cambiaron su moral y también fueron hombres que impactaron a la sociedad
cambiando también a través de los pensamientos de Dios, cambiaron la moral de una nación, de un pueblo. En el segundo libro de los Reyes, narra, en el capítulo 22, narra la vida de un rey llamado Josías. Este rey dice que él empezó a reinar a los 8 años. Pero usted sabe que un niño a los 8 años cualquiera lo engaña con un dulce, ¿verdad? Pero al rey Josías dice que a la edad de 18 años él pudo tomar el mando del pueblo. Pero lo más impactante es que este rey había vivido bajo una cultura, bajo unos pensamientos de idolatría. El pueblo estaba sumergido en el pecado, en la idolatría. El templo había sido cerrado. En el templo se guardaban los cachivaches, dirían. Nadie llegaba a hacer sacrificio, ya no había arrepentimiento en el corazón del pueblo. El corazón del pueblo estaba cauterizado y buscaba dioses paganos. Les rendían culto a Baal, a Acera. Había lugares de prostitución junto al templo, habían levantado lugares de prostitución porque adoraban a su Dios por medio de las relaciones sexuales. Era una cultura que había permeado al pueblo de Israel, de los pueblos paganos de a su alrededor. Y este rey un día mandó a un sacerdote a darle una limpiadita ahí al templo. Y aquel sacerdote encontró un rollo. Y ese rollo era la ley de Dios. Y aquel sacerdote lo leyó y llegó delante del rey y le dio las noticias. Hemos encontrado el rollo de la ley. Y aquel rey dijo, léemelo. Y aquel rey, al estar escuchando los mandamientos y preceptos del Señor y la ley de Jehová, dice que su corazón se dolió y rasgó sus vestidos y se humilló delante de Dios y le dijo, mi moral ha sido caída, cámbiame, perdóname. Aquel rey se humilló delante de Dios y no conforme con eso, dice, llamó a los ancianos, llamó a los príncipes, llamó a todo el pueblo y le leyó la ley de Dios. E hicieron pacto delante de Jehová, guardar sus mandamientos, seguir sus caminos. Un hombre estuvo dispuesto a entregar su vida a Dios y cambió el rumbo de una nación. El templo fue abierto, fue limpiado de todos los utensilios y porquerías que habían metido para adorar a otros dioses. Derribó los prostíbulos donde se adoraban dioses falsos. Quemó las estatuas de Acera, de Baal. Derribó los lugares altos. Cambió toda una cultura de una sociedad. Tuvo el valor de enfrentar una sociedad. Dios puede usar su vida. Dios puede usar mi vida para cambiar la cultura, la moral caída de una sociedad. Pero primero debemos arrepentirnos y venir delante del Rey para poder hacer conforme a su palabra. Y esto me lleva al tercer punto, hermanos. Y con esto voy a concluir. No se me duerma, por favor. La vida es el medio para hacer la voluntad de Dios. La vida es el medio para hacer la voluntad de Dios. Todos en nuestro corazón arde ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Todos queremos encontrar el camino que nos lleve a la voluntad de Dios. Todos
Le decimos a Dios: yo estoy acá, me rindo delante de ti y quiero hacer tu voluntad. No quiero hacer conforme a mis pensamientos. No quiero caminar fuera de tus caminos. Quiero, Señor, caminar donde tú me mandes. Pero el corazón del hombre está dividido. Sus pensamientos del hombre está dividido. Dentro de nosotros hay dos fuerzas que nos motivan. Hay uno que quiere seguir a Dios. Hay otro que quiere seguir mis deseos. Otro que me dice: esto te va a dar popularidad, te va a dar gozo, te va a traer dinero, esto es lo mejor para ti. Pero hay otro que me dice: arrepiéntete, humíllate, yo soy tu Dios, yo soy el que te guarda, yo soy el que te bendice. Hay dos fuerzas que me impiden hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo entonces? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo debo de hacerle? El hombre caído nunca va a buscar la voluntad de Dios. Siempre va a buscar su beneficio, sus placeres. Pero el hombre que ha entregado su vida a Cristo y la ha reconocido como su único y suficiente Salvador, y que sabe que es el dador de la vida eterna y que sabe que es la fuente de la vida, ese es el que se humilla y le dice: Señor, acá está mi vida, haz tu voluntad y no la mía, dime por dónde debo de caminar. Y es aquel que va a impactar, es aquel que va a salir y hacer lo que Dios ha dicho. Es aquel que va a hacer el trabajo que Dios ha encomendado. Es aquel que le va a servir a Dios con integridad, sin importar qué tenga que hacer. Es aquel que va a disponer todo su tiempo, va a disponer de su tiempo, de su esfuerzo, de su dinero, para que la obra del Señor siga avanzando. Qué difícil es. A mi mente viene cuando un joven le dice al Señor Jesús: Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y el Señor le dice: cumple con los mandamientos. ¿Cuáles son, Señor? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Honra a tu padre y a tu madre. Y aquel joven le dice: Señor, todo eso lo he cumplido desde mi juventud, siempre lo he traído acá. Y el Señor dice que lo vio y lo amó. Así dice la palabra: lo vio y lo amó. Una cosa te hace falta: ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Y aquel joven se fue triste. Qué difícil es hacer la voluntad de Dios. Qué difícil es hacer la voluntad cuando nuestros intereses se interponen. Cuando vemos menguada nuestro dinero, cuando vemos menguada nuestra vida, cuando vemos menguado nuestro tiempo, qué difícil es hacer la voluntad de Dios. Pero la vida es la oportunidad que Dios nos da para hacer la voluntad de Él. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Si le preguntaran en este momento, la voluntad de Dios es ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Algo impresionante. ¿Cuántos de acá estamos haciendo discípulos? Sabía que la voluntad de Dios es impactar a las siguientes generaciones. Por eso nos manda ir y hacer discípulos.
porque nuestra vida debe de impactar a las siguientes generaciones. ¿Cómo nuestra vida va a impactar a las siguientes generaciones si no quiero hacer la voluntad de Dios? El libro de los Jueces es impresionante para mí. El libro de los Jueces trae a mi memoria que tal vez estamos viviendo tiempos similares. El libro de los Jueces dice cuando murió Josué y murieron todos los ancianos que conocieron a Josué y conocieron a Dios, se levantó una generación que no conoció a Dios. Así empieza el libro de los Jueces. Y termina el libro de los Jueces con una palabra, unas frases que impactan también. Y cada quien, y en los tiempos, en ese tiempo no había rey sobre Israel. Y cada quien hacía lo que más le convenía, lo que más le pareciera. Impactante. No hubo quien les modelara cómo es Dios. No hubo quien les enseñara quién era ese Dios poderoso que los sacó de la esclavitud y abrió el mar y pasaron en seco. No les transmitieron ese Dios, no les dieron a conocer ese Dios que hizo caer maná del cielo y los mantuvo vivos durante 40 años en su peregrinar en el desierto. No hubo quien les dijera que ese Dios tan grande sacó agua de la peña para que calmaran su sed. No les enseñaron ese Dios tan grande que anduvieron errantes en el desierto 40 años y su vestido y sus calzados nunca se gastaron. No hubo quien les modelara. No hubo quien les enseñara. Pero nuestra vida, hermanos, es el medio por el cual nosotros podemos enseñarles la voluntad de Dios a las nuevas generaciones. No esperemos a que vengan filosofías humanistas a enseñarles a nuestros jóvenes, a nuestras nuevas generaciones, cómo vivir la vida, cómo enfrentar los problemas. Muchas cosas encontramos en la palabra del Señor. Nosotros, a través de nuestra vida, debemos modelarle a nuestros hijos, a las personas que no creen en ese Dios poderoso, a ese Dios que hizo el cielo, que hizo la tierra, a ese Dios que hizo el universo. Nuestra vida debe de modelarles a través de nuestros hechos, a través de nuestra manera de vivir. Nuestra vida es el medio en el cual nosotros vamos a presentar el reino de Dios en esta tierra. Y es por eso que tampoco podemos separar lo físico con lo espiritual. Nuestra vida debe de ser íntegra. Somos físicos, sí, tenemos un cuerpo, pero también tenemos un espíritu. Y no podemos decir que nada más acá en el templo soy espiritual. Y en el templo yo soy amor. Y en el templo yo hago la voluntad de Dios. Y en el templo yo saludo a todos y los amo. En el amor de Cristo, en el templo hago todo lo espiritual. Y allá afuera ya no tengo hermanos en Cristo. Allá afuera ya soy don Juan. Ya no soy el hermano Juan. ¿Sí? Ya allá afuera ya tengo un nombre. Allá afuera ya nadie me conoce como cristiano. Ya no creo en Jesucristo. Ya tuve un pensamiento contrario. Nuestra vida, hermanos, nuestra vida es el reflejo del reino de Dios. Nuestra vida es cómo vamos a presentar
el reino de Dios a las personas, a nuestros hijos. Dice la palabra que nadie ha visto a Dios. Y es verdad. Un día me dijo un varón: preséntame a Dios, ¿cómo es? ¿Cuánto mide? ¿Qué estatura tiene? ¿Cómo es? ¿Es rubio? ¿Es de ojos azules? Y esa es la actitud que toma la gente. Pero es tan fácil decir, como decía el apóstol San Pablo: venme a mí. Así es Dios. Pero qué difícil es hacer la voluntad de Dios. Porque nuestro ser se debate a ver hacia qué lado nos declinamos. La vida, hermanos, es un medio para hacer la voluntad de Dios, porque el reino de Dios es una realidad. Su vida es una realidad, no es ficticia. Muchos viven en castillos de arena. Muchos vivimos haciendo castillos, pero es una realidad. Y mire, hace rato les mencionaba de una fotografía que encontré y me trasladé a hace 24 años atrás. Yo tenía otros anhelos, otras ilusiones. Hace 24 años nunca pensé estar enfrente de ustedes predicando la palabra del Señor. Es una realidad que debemos de estar viviendo. Es una realidad que el reino de Dios debe de ser expandido. Es una realidad que yo vivo en el reino y que tengo un rey. Y es una realidad que el rey tiene unas normas, tiene una ley, y que yo debo de regirme bajo sus normas. Es una realidad. Es una realidad que soy físico, que tengo un cuerpo, pero es una realidad que también soy espiritual. Es una realidad que voy a morir, pero es una realidad que también voy a resucitar. Pero también es una realidad, hermanos, que la justicia de Dios nadie la puede cambiar. Y el profeta Daniel dice: en los postreros tiempos Dios levantará de la tierra a los muertos, del polvo de la tierra, y los traerá y los resucitará, unos para vida eterna y otros para condenación perpetua. Es una realidad, hermano, que en vida usted puede hacer la voluntad de Dios para estar en su presencia, o para estar en un lugar de condenación de vida eterna. Es una realidad. Es una realidad que usted está ahorita acá, escuchando este mensaje, y Dios está hablando a su corazón para que haga su voluntad de Él. Pero también es una realidad que muchos están desechando a su rey de su corazón. Es una realidad que todo lo que usted vive y lo que hemos pasado, Dios ya lo había planeado. Pero no podemos saber, no podemos adentrarnos en la voluntad de Dios si nosotros no humillamos nuestro corazón delante del Rey, si no limpiamos nuestra mente, como dice el libro de Romanos. Renovemos nuestro entendimiento, renueve su mente. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Cambiemos nuestros pensamientos. Dios nos va a juzgar por hacer su voluntad o por no hacerla. ¿Qué está haciendo en estos momentos? Hoy hemos visto tres características muy importantes que le pueden servir a usted, hermano. Me han servido a mí para reflexionar.
La vida física y espiritual, Dios nos las ha dado. La vida es una oportunidad para cambiar nuestra moral. La vida es un medio para que reconocer la voluntad de Dios. Y yo quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies. Aquí habemos muchos padres, habemos hombres que ya son abuelos. Usted puede recordar el tiempo atrás. Usted puede recordar su pasado. Usted puede traer a su mente muchas cosas, pero también puede recordar muchas cosas que dejó de hacer. Muchas cosas en las que se equivocó. Yo sé que hay personas que nos acompañan por primera, segunda vez. Tal vez usted ya escuchó un mensaje, ha escuchado el mensaje de salvación, ha escuchado que Cristo le quiere dar una nueva oportunidad. Tal vez ha dejado pasar tiempo, tal vez tú eres un joven, tal vez tú eres un niño que está escuchando por primera vez que Dios quiere cambiar tu moral pecaminosa por una moral santa, una moral limpia. Pero no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas, solamente por medio del sacrificio de Cristo. Cristo vino y entregó su vida para que nosotros en esta vida tuviéramos una oportunidad. No dejes pasar el tiempo, porque nuestro tiempo está limitado. La muerte puede caer en cualquiera de nosotros. La muerte se lleva a niños, ancianos, hombres, mujeres, adultos.